explicación del circuito electrónico correspondiente al proyecto. Se tiene una resistencia, un botón que corresponden al puerto 1 para el master clear del microcontrolador. En el puerto 15, que es RC0, se encuentra la señal del servo, después en RC1 el voltaje y en RC2 tierra. También se tiene un capacitor cerámico y salidas auxiliares de voltaje y tierra como prevención de la falla de algún elemento. En la parte inferior se tienen salidas de voltaje y tierra. Y en la parte superior derecha se tiene las salidas del módulo ISCP para el PICIT. Después en el puerto B4 se tiene la salida de la señal del sensor Sharp. Y para finalizar, el puerto serial se encuentra en los puertos RB2 y RB1, es decir, en el puerto número 34 y 35 del microcontrolador. Es importante mencionar que dentro de la estructura de la baquelita se realizaron pequeños cambios para adaptarla con las salidas para el servo, ya que anteriormente se tenían las salidas hacia el motor a pasos. Como aquí se pueden ver una de las pequeñas adaptaciones para poder tener un correcto funcionamiento de nuestro proyecto. Bueno, pues inicialmente para la parte de la programación que se utilizó en el software Chart Development, nada más fue una recopilación de la que utilizamos para el proyecto de la unidad 3, en donde pues solamente modificamos algunos parámetros como tal y agregamos pues algunas picture box, algunos textos como tal, y pues posteriormente se podría decir que es la misma, nada más un poco mejorada. Entonces, para ello pues inicialmente utilizamos algunas variables flotantes, por ejemplo, algunas variables enteras, que estas variables nos sirvieron para poder manipular el código ya más adelante. Dentro de la inicialización de componentes, pues como vemos tenemos algunas condiciones como tal. Esto nos quiere decir que si pues no tenemos activado lo que es el sistema, pues algunas picture box o algunos botones no podrán ser visibles ante la interfaz. Entonces, como vemos, la condición es falsa, que si el sistema no ha sido inicializado, pues todo esto estará desactivado. Para ello, pues tenemos otra condición donde, no condición, sino una línea que nos indica que pues con esta instrucción se limpia el combo box, el cual pues es utilizado para poder conectar el COM que estamos utilizando. Pues en este caso requerimos el COM que utiliza para el TTL, para hacer la comunicación serial como tal. Y pues tenemos algunas condiciones, que si combo box es mayor a 0, pues botón conectar pueda ser habilitado. Entonces nos dice que si tenemos al menos un COM en el textbook ahí como tal, podemos efectuar la conexión del dispositivo. Entonces así sucesivamente se hicieron las respectivas configuraciones para cada botón. Tenemos las configuraciones para el botón buscar, el cual pues es el encargado de buscar los dispositivos que se encuentran dentro de nuestra computadora. Y como se menciona, el que se necesitó fue el TTL, el cual pues es el encargado de la transmisión de datos desde la interfaz como tal hacia el microcontrolador. Entonces posteriormente pues vemos las condiciones que se manejaron dentro del botón buscar. Para ello pues también tenemos y dentro del botón buscar pues también nos arrojó un mensaje donde nos decía que si pues no se encontraron puertos como tal, pues nos mandó un mensaje ilustrativo que pues que se generó un error, el cual pues no habíamos conectado como tal algún dispositivo, no se habían encontrado. Y pues dentro del botón conectar pues también se analizaron las respectivas configuraciones que se utilizaron, donde que si nos dice que si button conectar.text es igual a conectar, pues
Posteriormente se podrán efectuar estos parámetros donde se puede abrir lo que es el puerto serial, el cual se utiliza, la utilización también del timer, y posteriormente, como vemos, dice un botón conectar, pues posteriormente cambiará un mensaje ilustrativo diciendo desconectar. Se cambiará lo que es el color, y pues el botón enviar y el botón visible pues se efectuará un cambio como tal. Y pues de lo contrario, si no se efectúa esta condición, pues nos hará lo contrario como tal, no estará abierto lo que es el puerto serial, el timer 1 estará cerrado, y posteriormente pues se efectuarán estos parámetros como tal. Y pues ya dentro del botón enviar, pues nada más ver la configuración que se utilizó para poder enviar los caracteres, en ese caso pues de la interfaz hacia el microcontrolador, y pues viceversa. Y pues aquí se hace la respectiva configuración del timer 1, el cual pues como sabemos se requiere un timer para poder hacer la comunicación como tal. Y asimismo pues vemos las respectivas configuraciones, las condiciones que se efectuaron, y más adelante vemos que tenemos también la declaración para la gráfica de las señales que necesitamos en esta ocasión, donde pues podemos ver que tenemos la configuración para estar graficando en un tiempo de 200 como tal. Después de que llega a este número, a esta cantidad como tal, el tiempo se reinicia a 0 y así sucesivamente. Entonces posteriormente vemos que pues por medio de este comando se están graficando lo que son las señales como tal de distancia y de referencia que estamos recibiendo. Y pues ya una vez en botón 1 pues efectuamos las siguientes condiciones, que donde pues si tenemos un 0 se van a efectuar un carácter pues como tal, se van a efectuar estos siguientes parámetros, donde pues vamos a tener true todos los picture box, botón enviar, botón visible, y así sucesivamente los elementos que se necesitaron para la interfaz. Y pues ya para finalizar pues tenemos la configuración que se hizo para el botón 2, el cual pues de igual manera se efectuaron algunas configuraciones en donde pues si estaba activado y recibía un carácter se podían efectuar algunas condiciones, pues de lo contrario pues no. Y pues en esta parte vemos que tenemos limpiamos lo que es nuestra gráfica como tal, y pues ya en el botón 3 limpia la información que quedó anteriormente como tal en el textbooks, y pues finalizamos con este comando. Manda nuestro dato por medio de nuestro puerto serial, en este caso envía lo que tiene nuestro textbooks. Entonces en esta parte podemos ver que gracias a este botón podemos enviar nuestros caracteres que pues fue requerido para mandar los valores de las ganancias principalmente. Pues ya inicializando el sistema pues vemos el correcto funcionamiento, donde pues vemos nuestra interfaz, y como lo comentamos, iban a estar inhabilitados nuestros dispositivos. Entonces una vez que efectuamos el funcionamiento de la interfaz, buscamos, encontramos pues un dispositivo, vamos a ver si es el que tenemos aquí porque tenemos varios, y pues podemos ver que el sistema se encendió, y como en un apartado mencionamos que se conectaba el dispositivo y cambiaba pues el mensaje que contenía el botón. Y pues una vez que conectemos encendamos el sistema, pues empezará a ilustrarse todos los componentes que se necesitaron, y podemos observar a continuación. Y para ello pues finalizamos con la explicación de la interfaz que se implementó para pues el proyecto de esta unidad correspondiente a la materia de control. Ahí vemos los elementos que se necesitaron, y pues con ello concluimos. Gracias. Programación ya final, te dejó la siguiente. En esta parte tenemos las categorías del Math Study String, la PID, que es esta. Tenemos la definición de las ganancias,
El límite mínimo y máximo lo pusimos en 20, ya que eran 20 grados en los que queríamos mover la barra. El tiempo de muestreo lo dejamos en 5 milisegundos con un reloj de 32. Estas variables, estas de aquí son para la adquisición del sensado, de la distancia. Estos para longitudes y algunos ciclos for. Esto de aquí lo utilizamos para la comunicación serial. Y este último es la posición a 90 grados del servo. Cabe mencionar que nosotros 90 grados del servo eran 0 grados de la barrita. Entonces se consideró que pues iban a ser menos 90 grados y 90 grados positivos, que en este caso nada más lo dejamos a un límite de 20, como lo establecimos aquí en el PID. Y pues ya nomás entramos a las interrupciones. Tenemos dos tipos de interrupciones, por USART y por el timer, el cual pues hace la configuración del PWM para el servo. Ya nomás se pregunta si el puerto estaba en alto, pues lo pone en bajo y tarda el tiempo en bajo. Si el puerto estaba en bajo, pues lo pone en alto y tarda el tiempo en alto. En esta parte de aquí solamente es la adquisición de encender, apagar sistema, referencia, la ganancia del proporcional, del integral y del derivativo. Una vez que entra en alguno de esos casos, pues ya baja la bandera y continúa. En el main, pues declaramos los puertos que tenemos. En el puerto B, el USART, y en B4 nada más tenemos lo que es el sensor Sharp. En el puerto C tenemos la salida de nuestro servo. Aquí declaramos cada una de las entradas y salidas. Inicializamos los puertos. Esta configuración es para el TTL, el USART. Esta configuración del timer pues es para el pulso que necesita el servo. La declaración de interrupciones por timer 0 y por USART, y la configuración del analógico digital. Esperamos un tiempo e iniciamos en el ciclo while, en el cual pues vamos a asignarle a esta variable todas las ganancias que ya tenemos, y vamos a mandar llamar el método. Una vez que iniciemos, pues va a retener aquí el procesador del micro hasta que encendamos el sistema. Una vez encendido el sistema, pues ya va a empezar a ciclarse de manera continua, y en cada ciclo lo primero que vamos a hacer pues es obtener el valor de la distancia del sensor. Esta es la función que nos arrojó el método numérico para la aproximación de la gráfica en valor del voltaje con la distancia, y utilizamos un filtro de manera el software, en el cual nomás generamos una media en base a la lectura anterior, para hacerlo un poco más preciso o con menos oscilaciones. Y pues de eso ya nomás lo ingresamos a la llamada del PID, y esta parte de aquí solamente es para el ángulo del servo. A los 23 en número entero tenemos lo que es 90 grados del servo o 0 grados de la barrita, y pues el U ya solamente baja esos 20 o sube esos 20 grados. Pero como lo tenemos en grados, para poderlo convertir al tiempo que necesita el servo, lo tenemos que multiplicar por 0.8. entonces nos daría un rango más o menos de entre 37 para menos 90 y 8 para 90 grados, y más o menos 22-23 para 0 grados. Entonces lo único que hacemos aquí es entramos en un if. Si los valores están dentro de ese rango, pues podemos asignarlo a lo que es el servo, y ya lo único que hacemos es mandar por el puerto serial pues la distancia que tenemos. Como referencia inicial pusimos 24 centímetros, un PA2, un IA0 y un D, pero estos pues se cambiaron ya al momento de implementar lo que es el sistema.
Bueno, pues aquí tenemos el proyecto final de control. Se usó como proyecto el Ball Bean. Aquí podemos ver la interfaz, la cual consta de un botón de encendido, apagado de sistema, una gráfica en la cual podemos ver en la línea color rojo lo que es la referencia y en la línea color azul lo que es pues la distancia de donde se encuentra la pelotita. Aquí de manera gráfica podemos ver la pelotita que se mueve a como se mueve en el sistema, como lo podemos ver. En este scroll de aquí abajo podemos nosotros seleccionar pues el set point o la referencia donde lo quisiéramos tener, y hasta que mandemos o presionemos el enviar, pues ya tiene que empezar a generar su control, el PID. Pues aquí físicamente tenemos un sensor Sharp, el cual cabe mencionar que tiene variaciones y oscilaciones que no se pudieron corregir, y por lo cual hace que el sistema sea un poco más oscilante. Se calaron varias pelotitas de golf, de unicel, y se optaron por utilizar de ping pong. Tenemos una barra de longitud de 60 centímetros. Vamos a ingresar un set point de 20 y vamos a encender el sistema. Y podemos ver que trata de llegar a la referencia, pero tenemos ese offset. Y se acerca. De hecho, podemos mover la pelotita y siempre tratará de volver a regresar a la referencia. Como podemos ver, ahí tenemos oscilaciones en el sensor, y es cuando empieza a oscilar pues el actuador. La sintonización del PID se hizo de manera heurística, de manera manual. Primero se generaron ganancias con el derivador en 0, el integral en 0, y el proporcional se empezó a mover. Primero con una ganancia de .10, luego con una ganancia de .54, y al último se optó por utilizar una ganancia de .30 para el proporcional. Después se apagó el proporcional y se encendió el derivativo, el cual le dimos una ganancia inicial de .88. Vimos que era mucho, le dimos una ganancia de .18, se controlaba un poco mejor, y al último se estableció una ganancia de .29. Y para la integral pues utilizamos una ganancia de 28, pero cabe mencionar que poníamos la ganancia en 28 o en 0 y el sistema se comportaba de la misma manera. Entonces se podría decir que la integral está funcionando, pero en muy baja escala. Como podemos ver, ahí llegó a la referencia, se mantiene estable. Si yo lo muevo un poco, comienza otra vez a tratar de moverla. Vamos a cambiar la referencia a 26. Vamos a darle unas perturbaciones. Y podemos ver que empieza a oscilar dentro de la referencia. Y trata de mantenerlo estable. Aquí en la interfaz tenemos un pequeño error, porque son muchos datos los que están llegando por el puerto serie. Entonces de vez en cuando nos genera que no se capturen los datos de manera correcta, ya que el buffer se encuentra vacío, y eso nos manda estas perturbaciones de aquí, lo cual nos mandan a 0. Podemos ver que pusimos un set point de 26 y ahorita lo tenemos aproximadamente entre 21 y 22. Tenemos pues el offset del sensor es más o menos de 3-4 centímetros.
y pues su precisión es de más o menos 1, 2 aproximadamente. Vamos a generar otra perturbación. Como vemos, el sistema trata de igualarlo. Vamos a dejar la pelotita en aquel lado de allá. Podemos ver que trata de llegar a la referencia. Se pudiera bajar el tiempo de estabilidad sintonizando de manera correcta el PID, pero por las perturbaciones y el error que nos genera el sensor, ya que pues no es original, es una versión más barata, pues hace que el sistema sea un poco más oscilante, pero pues trata de estabilizarse, que es el objetivo de la implementación de un PID en estos sistemas que son inestables. Como podemos ver, 26, de igual manera llega a 21, 22 más o menos. Vamos a darle a 29. Vamos a darle una perturbación fuerte. Como podemos ver, entre más alejados estemos pues del sensor, va a generar más perturbaciones, lo cual va a hacer que el sistema sea más inestable. Y lo podemos ver pues gráficamente aquí en la interfaz. Si nosotros bajamos esa referencia acercándola más al sensor, pues vamos a tener una estabilidad más pronta. Ahí la bajamos a 18. Para la calibración del sensor se utilizaron métodos numéricos, ya que la gráfica de respuesta, relación del voltaje y distancia, pues no era la correcta que se tenía en el datasheet, por lo cual la fórmula que nos arroja el mismo, pues no funcionaba de manera correcta. Y mediante métodos numéricos se aproximó la ecuación que rige esta relación.